Nuevamente, conductor ebrio desata una tragedia. 3 jóvenes murieron al chocar auto contra un árbol en Copiapó. En multitudinarias ceremonias, Juan Pablo II y Juan XXIII fueron declarados santos de la Iglesia Católica. Y se enciende el debate político. Renovación Nacional dijo que no apoyará el proyecto presentado por el gobierno para modificar el sistema electoral binominal. Y la UDI también criticó la reforma tributaria. La calificó como una bomba de tiempo para la clase media. Rodrigo Cid tiene los detalles. Un proyecto de reforma electoral que fue presentado el pasado miércoles en La Moneda, con el fin de modificar el actual sistema binominal y avanzar hacia uno de tipo proporcional. Para eso se contempla un aumento en el número de parlamentarios. Los diputados pasarían de 120 a 155 y los senadores de 38 a 50. Renovación Nacional ya anunció su rechazo a la iniciativa y llamó a retomar la discusión sobre el proyecto de reforma presentado en conjunto con la Democracia Cristiana. No vamos a apoyar una iniciativa que se caracteriza no por dar más proporcionalidad, sino simplemente por un aumento absoluta y totalmente desmedido en el número de diputados y senadores, que es inexplicable, innecesario, injustificado. El presidente de la UDI dijo que su partido está disponible para modificar el binominal, pero no mediante el proyecto del Ejecutivo. Esta es una reforma hecha a la medida para favorecer a determinados sectores políticos. No avanza tampoco en lo que tantas veces se señala que es como una suerte de gran paradigma el tema de avanzar en la proporcionalidad. Para el Partido Socialista, en cambio, el fin del binominal representa un avance en la lucha contra la desigualdad. De forma tal de que el viejo principio que todos valemos lo mismo también se expresa en materia electoral, y por esa razón es que el respaldo a este proyecto desde el punto de vista del Partido Socialista es inequívoco. La reforma tributaria también fue blanco de críticas en la alianza. Yo creo que el ministro Arena le ha instalado una bomba a la clase media chilena que va a estallar el año 2017 en el próximo gobierno, cuando empiecen a regir todos estos golpes para la clase media chilena. Cuando aquí se dice defender a la clase media, en realidad lo que se está diciendo, señores y señores, es que no quieren los grandes capitales comenzar a pagar como lo hemos hecho toda la vida los trabajadores. La presidenta del Senado dijo que la gran mayoría del país quiere y necesita la reforma. Es la única manera de obtener recursos permanentes para gastos permanentes. Y si nosotros queremos hacer una reforma educacional de verdad y otras protecciones sociales, se requieren esos 8.200 millones de pesos. Un debate político que se enciende con la tramitación de la reforma tributaria y también con el anuncio del proyecto que modifica el sistema electoral binominal. Y después de 24 años discutiendo sobre el sistema binominal, el gobierno espera el mismo apoyo y consenso que generó el voto de los chilenos en el exterior. El ministro del Interior, Rodrigo Peña Ilillo, desafió a la UDI a que, si no está de acuerdo, presente su propio proyecto. En conversación con el periodista Juan Manuel Astorga, el jefe de gabinete habló también sobre la reconstrucción en las regiones de Arica, Tarapacá y Valparaíso. Ministro, la nueva mayoría y el gobierno han planteado al país una serie de grandes desafíos: reforma educacional, reforma tributaria, ya se viene el debate sobre la nueva constitución, pero con dos grandes reformas en menos de mes y medio, aparece además esta otra reforma al sistema binominal. ¿Por qué ahora? ¿Por qué presentarla en medio de estas otras dos discusiones que ya en sí mismo parecían lo suficientemente potentes? Porque nosotros en la campaña planteamos lo siguiente: 3 reformas estructurales y reformas prioritarias. Y en las reformas prioritarias tenemos la reforma laboral, presentamos el multirut, reformas políticas que tienen que ver con materias de descentralización, voto chileno en el extranjero y reforma electoral, entre otras reformas prioritarias, donde está la salud pública, etcétera. Entonces, esto va en el marco, obviamente, de los compromisos que tomamos en campaña, y aun cuando no están en los primeros 100 días de gobierno, era necesario iniciar ahora ese camino. ¿Por qué hacerlo por eso en este periodo, cuando se tiene un terremoto en el norte, un incendio en Valparaíso? Por supuesto, pero ya llevamos 24 años conversando sobre la reforma al sistema electoral. Esto es un trabajo ya de muchos años, de mucha gente. Entonces, la verdad es que más bien lo que faltaba era unificar todas esas visiones y tomar una decisión. Y la decisión política, nosotros vemos que este es el momento. ¿Y no teme que se sobrepongan las discusiones políticas y que se supediten votos de una reforma a la otra reforma? Le pongo un ejemplo: un diputado que condicione eventualmente un apoyo a la reforma tributaria o educacional
siempre y cuando en el remapeo de su distrito él no se vea perjudicado. No, a ver, cuando hicimos la campaña, todos los diputados de la nueva mayoría, todos se comprometieron a terminar con el binominal en conjunto con la presidenta Bachelet. Y por supuesto que aquí el interés del país, el interés superior, va a estar presente en cada uno de nuestros parlamentarios. No veo ninguna opción o posibilidad en ese sentido. Y bueno, ¿sabe qué más? Más me preocupa que la Cámara de Diputados o el Congreso en sí no tenga agenda, o no tenga una agenda potente que trabajar. Creo que una sequía legislativa, como se le dice cuando no hay proyectos suficientes, eso sí que es preocupante. ¿Siente que está lo suficientemente disciplinada la nueva mayoría frente a esta reforma política? Siento que aquí hay un compromiso profundo con terminar con un sistema, como lo dije, tan perverso como el sistema binominal, que hace que los propios miembros de las listas más bien compitan entre ellos y no entre un proyecto político y otro. Creo que todo el mundo además está de acuerdo en que las nuevas fuerzas, los nuevos movimientos, se tienen que expresar justamente en el lugar que corresponde, y eso es el Congreso Nacional. Y hoy día con este sistema impide efectivamente que estas nuevas fuerzas, estas nuevas voces puedan integrarse al sistema político. Creo que en eso no hay discusión. Todos los actores, sin distinción, han dicho que quieren cambiar el sistema electoral. Bueno, es el momento. En la Cámara de Diputados faltan 5 votos, si es que uno considera los que se necesitan respecto a los que tiene la nueva mayoría, si es que no me equivoco. En el Senado, 2, versus lo que hay de lo que se necesita. ¿Tiene los 5 votos? No es necesario que me diga quiénes, pero ¿tienen los 5 votos los diputados? Yo espero que esta sea una reforma que lleve una votación tan importante como la de los votos chilenos en el exterior. Fíjese, después de tantos años, lo mismo. Después de tantos años, mire el consenso que se generó, el acuerdo que se generó en el Senado, en la Cámara, y pudimos sacar esto con un amplio apoyo. Eso es lo que esperamos nosotros después de 24 años, 25 años de un sistema que todos coincidimos que no es posible que siga estando en Chile. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía que vamos a necesitar más legisladores para terminar con el binominal? Yo solo que digo es que uno no puede, frente a un proyecto de ley, tratar de explicar a los chilenos con un eslogan. El gobierno ingresó un proyecto de ley muy claro, muy potente, por primera vez al nivel de detalle como se necesitaba. Espero yo entonces que quienes lo critican, no lo encuentran bueno, hagan lo mismo. Presenten un proyecto y expliquen cómo, cambiando de sistema electoral, con los mismos parlamentarios, no tenemos un sistema donde las regiones van a salir profundamente perjudicadas. Patricio Marrero, el presidente de la UDI, decía que el gobierno de Sebastián Piñera ya había enviado un proyecto y que mantenía la cantidad de parlamentarios. Por supuesto, mantenía la cantidad parlamentaria, pero cambiando el sistema a un sistema proporcional, ¿cómo lo hacen? Sino, obviamente, teniendo regiones o lugares, digamos, donde se vean perjudicados ampliamente. Entonces, en ese sentido, me gustaría ver si esa es la propuesta que la UDI defiende. Quisiera saberlo, tampoco lo han dicho. Quiero saber, entonces, cómo con 120 diputados y 38 senadores se puede hacer la reforma que ellos indican. Porque aquí el centro de las reformas, ¿cuál es? Es que podamos disminuir la desigualdad del voto, ¿cierto? Es que podamos al mismo tiempo generar un sistema mucho más representativo, que por otro lado podamos tener, fíjese, algo bien importante, devolverle el poder al elector, y no que efectivamente luego de una negociación intrapartidaria ya casi se sepa quién es el parlamentario, claro. Y que con el sistema binominal eso es lo que sucede. ¿Era demasiado holgado el presupuesto del Parlamento? ¿Le estaba sobrando la plata o van a tener más bien que hacer un esfuerzo y levantarse el cinturón? Porque son dos cosas distintas. Lo que decimos es que aquí tiene 3 años el Congreso para prepararse, ¿cierto? Para prepararse al nuevo presupuesto. Creo que eso es posible. Le tocó un terremoto en el norte y un incendio en Valparaíso. ¿Cómo lo hace? ¿Se multiplica por cuánto? ¿Tiene hermanos gemelos? ¿Alguno que no me haya contado? ¿Qué vitaminas toma? Estoy recién tomando vitaminas, ¿no? Bueno, obviamente estas dos catástrofes tremendas, tanto lo del norte como lo del Valparaíso, obviamente a uno lo saca de la agenda normal que estaba y tiene que concentrarse muy especialmente en aquello. Son miles de familias que han pasado momentos muy duros, momentos muy difíciles y donde la autoridad tiene que estar. Y lo que más importa es que nosotros vamos a trabajar muy fuerte porque las soluciones definitivas, tanto en Valparaíso, en Tarapacá y en Arica, sean soluciones que vayan acorde, digamos, a las legítimas aspiraciones de las personas después de momentos tan difíciles. ¿Tiene usted el cálculo de cuánto tiempo podría tardarse en hacer un buen plan maestro para Valparaíso?
No, eso tiene que estar durante este año, por supuesto, ya totalmente definido y resuelto. Depende del problema la solución, en el sentido de lo urgente, por supuesto que las soluciones deben ser inmediatas en materia de subsidio de arriendo, subsidio de acogida, en vivienda de emergencia, barrios de emergencia, por supuesto que es una solución inmediata. Desde el punto de vista de la habilitación de nuevas viviendas, por supuesto donde se puede hacer de inmediato, vamos a iniciar la solución lo antes posible. Y por supuesto en áreas que son ya desde el punto de vista urbano más complejas, de construcción de parques o construcción de accesos, carreteras y factibilidad, habilitar terrenos que hoy día no tienen factibilidad para construir, lógico que eso requiere un poco más. Bien, ministro, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Luego de 12 años, el ex parlamentario Manuel Antonio Mata vuelve al Senado luego de obtener la amplia mayoría en las votaciones de la democracia cristiana en la circunscripción del Maule Sur, que buscaba definir el cupo dejado por la actual ministra secretaria general de la presidencia, Jimena Rincón. Osvaldo González y Carolina Acuña tienen los detalles. Fue una votación histórica que superó todas las expectativas. Más de 18.000 personas, entre militantes de la DC e independientes, llegaron a las urnas para definir entre 3 candidatos el cupo senatorial dejado por Jimena Rincón, luego de que aceptara el cargo de ministra secretaria general de la presidencia. El senador Maule Sur, por la democracia cristiana, por voluntad del pueblo, es el camarada Manuel Antonio Mata. Amplia mayoría para el ex senador por la zona. En el camino quedaron sus contendores el consejero regional Pablo Gutiérrez y el ex canciller Mariano Fernández. Manuel Antonio Mata obtuvo más de 8.000 sufragios, equivalentes al 47,94% de los votos, resultados esperados desde muy temprano por quien se convirtió en el sucesor de Rincón. Estoy altamente confiado, todos los indicios, todos los antecedentes, todas las encuestas están marcando la primera mayoría para Manuel Mata y una mayoría bastante sólida. Una definición que no estuvo exenta de polémicas, luego de que hace algunas semanas la actual ministra secretaria general de la presidencia expresara públicamente su respaldo a Mariano Fernández, declaraciones que le valieron acusaciones de intervencionismo. Me abstuve de venir en este mes y medio que llevo ya en el gobierno para que no hubiera ningún tipo de acusaciones. Yo creo que era absolutamente legítimo que yo apoyara a quien creía que debía reemplazarme. 11 comunas de las provincias de Linares y Cauquenes participaron de esta inédita primaria que le devuelve el escaño a Manuel Antonio Mata. Luego de 12 años, el ex senador por la zona retornará al Congreso desde la próxima semana. Bien, nos vamos al fútbol internacional. Emocionante está la Premier League, fecha 36, y el triunfo del Manchester City por 2-0 frente a Crystal Palace. Que centro el marfileño Yaya Touré para que aparezca Edin Dzeko con su 1,93 m de estatura. El gol 12 del bosnio en la Premier League, y este también es un golazo. Mire cómo define, qué rápido, la potencia y finiquito de Yaya Touré, el volante de 30 años, minuto 43 del primer tiempo. Su gol 19, es el tercer goleador de la Premier League, Yaya Touré. Y vamos ahora con la derrota del puntero del Liverpool, 2-0 frente al Chelsea. El cuadro de Mourinho, equipo alternativo, así nomás, le ganó al puntero, minuto 49 del primer tiempo de Mbaba. El senegalés, tras el error de Gerrard, quien se resbaló ahí cuando recibía el pase, y era el 1-0. Y cuando ya finalizaba el partido, en la última jugada, aparece William, el brasileño, el exjugador del Shakhtar Donetsk, para anotar el 2-0. Primero Liverpool con 80 puntos, segundo el Chelsea con 78, el City con 77. Quedan 2 fechas por jugarse y el City con un partido menos. Acá estamos con el puntero de la Liga Española, fecha 35, Atlético de Madrid, que derrotó por 1-0 de visita frente al Valencia. Minuto 43 del primer tiempo, Raúl García, el único gol del partido. Nos vamos ahora a esta victoria increíble de Barcelona por 3-2 frente a Villarreal. Increíble, digo, porque iba perdiendo por 2-0 el cuadro de Martino y después logró empatar con 2 autogoles. Ahí está Cani, Rubén Gracia. Minuto 46 del primer tiempo, el 1-0 para el Villarreal. Minuto 10 de la segunda etapa y aparece el joven Manuel Trigueros con su segundo gol en la Liga. Alexis Sánchez jugó de titular, no tuvo un buen partido, fue reemplazado en el minuto 17 por Fábregas. Y miren, en el minuto 20
autogol tras el centro de Dani Alves, de Gabriel Paulista, el brasileño, el ex defensor del Vitória, 2-1. Y mire esto, el argentino Mateo Musacchio anota el 2-2 ahí en propia puerta. Y luego, buena jugada de Busquets. Y aparece Lionel Messi, el argentino, minuto 38 del segundo tiempo. El 3-2 triunfo de Barcelona, que queda en el segundo puesto con 84 puntos. Primero Atlético con 88. Y nos vamos a la Liga Italiana, fecha 35. Triunfo del Cagliari por 1-0 frente al Parma. Mauricio Pinilla, minuto 35 del primer tiempo, anota el 1-0. Su séptimo gol en la Serie A de esta temporada para el delantero chileno. Vamos a conocer detalles de esta final de la Premier League. Les comentaba con respecto a las posiciones de los equipos del Liverpool, Chelsea y el Manchester City, que tiene un partido menos. Le quedan 3 partidos al cuadro de Manuel Pellegrini. You did it again, man. Lo ha hecho de nuevo Mourinho. Todo el show, todo el show. De la mano de José Mourinho, la Premier League se puso al rojo vivo a 2 fechas del final. El Chelsea, dirigido por el portugués, derrotó 2-0 al puntero Liverpool, quedó a 2 unidades de los Reds y de paso le dio una mano al City de Pellegrini, que logró un valioso triunfo ante el Crystal Palace. Every player was magnificent, no mistakes. Elogios del viejo Mo, que era solo festejos al borde de la cancha, mientras el técnico del Liverpool, Brendan Rodgers, no podía contener su decepción. Congratulations to Chelsea, they won the game. Probably came for a draw. Claro, porque con esta derrota los Reds siguen siendo líderes, aunque pierden distancia con el Chelsea y con el Manchester City del ingeniero, que tras derrotar 2-0 al Crystal Palace, vuelve a ilusionarse con el título. La Premier al rojo vivo. We just have to concentrate in what we must do, and that is to win the game today. Un triunfo sólido que vuelve a dar aliento al equipo de Pellegrini y que pone en suspenso el torneo inglés. Esto porque a 2 fechas del final el Liverpool queda con 80 puntos, mientras el Chelsea suma 78 unidades. En tanto, los Citizens del ingeniero llegaron a los 77 puntos, aunque con un partido menos, duelo clave que deberán disputar ante el Aston Villa. La afición celeste vuelve a ilusionarse con la corona y no esconde su admiración hacia el técnico chileno. Cuando restan 2 fechas para el término de la Premier League, el Manchester City sumó 3 puntos en una jornada de ensueño y sigue vivo en esta vibrante lucha por el título. Bien, vamos ahora con Arturo Vidal. Continúa el hermetismo respecto a su lesión, porque todavía no hay un comunicado oficial de parte de la Juventus o del cuerpo médico del cuadro de la Vecchia Señora para saber qué realmente tiene el jugador chileno en su rodilla derecha. Ahora bien, hoy en conferencia de prensa el técnico Antonio Conte golpeó la mesa y aseguró que no hay por qué alarmarse por esta lesión del jugador, que va a estar en el Mundial de Brasil 2014. Dice que no hay problemas con respecto a su recuperación, que no es nada de gravedad. Detalles en la nota de Ignacio Salcedo. Este fue el partido que gatilló la lesión de Arturo Vidal. Los cuartos de final de Europa League hace 2 semanas, la Juventus se enfrentaba al Lyon y Vidal llegaba recuperado de su problema meniscal. Conte no dudó en utilizarlo, pero el volante recayó. Desde esa fecha que el seleccionado chileno arrastra la dolencia en su rodilla derecha. No ha podido entrenar con regularidad y por eso las alarmas se encendieron en su club y también en la selección. Al enterarse, Sampaoli mandó rápidamente al médico de la Roja, Giovanni Carcuro, y al fisioterapeuta cubano José Amador, que ya están al tanto de su estado y trabajando junto al club en la recuperación del jugador. Ahora se está curando, está mucho mejor. Buscaremos de llevarlo en las mejores condiciones para tenerlo en cancha mañana, para ser alternativa, o el jueves para el retorno a Europa League. Conte, algo molesto por la insistencia de los medios ante el hermetismo del club sobre la lesión de Vidal, golpeó la mesa asegurando que el futbolista está en óptimas condiciones y que es lo más importante para el club. Arturo es un jugador importante, sobre todo para la Juventus hoy, que lo paga y lo mantiene. Después será un jugador también importante para la selección, pero hoy es un jugador muy importante para nosotros. Comprendo el alarmismo en Chile, pero los primeros en estar alarmados debiéramos ser nosotros. Perdónenme.
Arturo Vidal está concentrado con el equipo, pero seguramente no jugará ante el Sassuolo este lunes. Aunque es difícil, Conte confía en tenerlo para el jueves en la revancha de semifinales de Europa League ante el Benfica. Bueno, y hoy Jorge Sampaoli nominó a 10 jugadores del torneo nacional. Selección chilena que comienza a prepararse para el Mundial de Brasil 2014. Ahí está Johnny Herrera, José Rojas de Universidad de Chile, Paulo Garcés y Pedro Pablo Hernández, el volante, ambos de O'Higgins de Rancagua, Enzo Andía, Christopher Toselli de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalía, Esteban Paredes de Colo-Colo y el defensor Marcos González y el delantero Gustavo Canales de Unión Española. Tienen que presentarse este día viernes, 8:30 de la mañana, en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán. Recordemos que el día 13 de mayo se entregará una nómina de 30 jugadores para ya la definitiva de 23 el próximo 2 de junio. Pausa y ya regresamos con los goles de una emocionante primera vez. Bien, en medio de la tragedia de Valparaíso, un circo resultó doblemente dañado. No solo las llamas redujeron su carpa a cenizas, también una de sus integrantes perdió todo lo que tenía, incluso sus mascotas. Ahora quedaron a la intemperie y a la espera de ayuda para reanudar sus espectáculos en los cerros del puerto. Mónica Holguín con el informe. Se cortó la luz y me dijeron, mi hermana llamó, sale que se está quemando las casas, y cuando salí estaba todo prendido. Empecé a sacar los animales para afuera y me le quemó todo. Era la desesperación de Romané la noche del incendio en Valparaíso. Su casa ardía en llamas y junto a ella sus mascotas. No hay nada, todo quemado. No encontré ningún animal, solamente recuperé uno. ¡Pelocho! ¿Qué está asustadito todavía? No, si no te acepte nada. Es que no solo perdió su vivienda en el Cerro Las Cañas, también a 13 de sus 14 perros. Super 8 fue el único que sobrevivió. Me acordé del perrito y llegué y salí por el juego, y ahí cuando me quemé. ¿En algún momento sentiste que te iba a quedar atrapada, que te iba a quemar? Ya estaba atrapada. Estaba atrapada y dije, me quemo con los perritos en la casa, total. ¿Cuál te iba a poner ese día de la noche? Justo. Ese día iba a poner. Romané Román es transformista. Este fatídico sábado 12 de abril haría su actuación en el Circo de los Hermanos Moyano en el Cerro Las Cañas. Tenía listo su atuendo. Me le quemaron todos los otros trajes, eran como 80. Estaba todo prendido y me decían, ayúdame, hay que bajar la carpa. Empezaron a cortar los corderos porque se estaba quemando la carpa. Y desarmando las galerías, tirando todo abajo porque eran brasas prendidas que caían. Cuando salían los artistas aquí. Pero no alcanzó a presentarse. El fuego que convirtió en escombros su casa también arrasó con la carpa del circo la noche del incendio. Trapecista, que ahora la función está preparado, estamos todos, y cuando empezamos, a la final nos preparamos para armar la carpa. Tuvimos que prácticamente equiparse, destruirse la carpa también para poder rescatar la galería, lo que es platea y todo lo que aquí adentro que son implementos de trabajo. ¿Pudiste salvar tu ropita? ¿Están tus zapatos? Sí, saqué la maleta y la peluca, los zapatos, porque pensaba que se iba a encenderse todo, y saqué la ropa de payaso. Así quedaron a la intemperie y de brazos cruzados. Y estar parado ahora, sin nada, sin poder hacer función. La gente, sí, vamos a hacer un beneficio, no viene a asustar. Y aquí quedamos. Un circo golpeado por la tragedia. Perdieron su carpa y una de sus artistas resultó damnificada. No tienen certeza alguna, pero saben se pondrán nuevamente de pie, juntos como siempre, porque el show debe continuar. Con esta información nos despedimos. Como siempre, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Que tengan una muy buena semana. Muy buenas noches.